Hola a todos, mi nombre es Sandra, bienvenido a mi canal Tata Crochet. En el día de hoy quiero enseñarles a elaborar una cesta rectangular. Vamos a hacer el tutorial paso a paso de una manera muy sencilla y muy fácil. Vamos a trabajar solo con puntos bajos y cadeneta. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Una aguja, esta aguja es de 5.7 milímetros, una tijera, una aguja, marcador, este trapillo que me parece muy excelente, ya lo he usado y lo recomiendo, es de trapillo puntito y es algodón licrado. En la cajita de descripción le dejo el link de la página web. Un verde hermoso, muy sedoso. Y estas asas que son en cuero vegano del armario de guagua. También les dejo el link en la cajita de descripción, que se las vamos a colocar en la cesta. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Y hacemos 10 cadenetas. Cadenetas. Ustedes, dependiendo del grande de su cesta, pues le pueden echar un poquito más de cadeneta. Yo voy a hacer una cesta de un tamaño pequeño, o sea, rectangular, pero no tan grande. Me mide 11 centímetros aproximadamente. Entonces, hago una cadeneta más, que quiere decir que va a ser mi primer punto. Y luego sigo en el punto que sigue y lo cuento como 2. O sea, la primera cadeneta fue el primero. Luego el segundo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos queda así. Luego que finalizamos esta vuelta, hacemos una cadeneta, volteamos el tejido y seguimos entonces en el segundo punto que sigue, que para nosotros viene siendo nuestro segundo, porque el primero es el de la cadeneta. Este sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último que sería 10, el de acá. Metemos
mucho cuidado. Y hacemos el 10. Hacemos la cadeneta y volteamos el tejido. Y así vamos a repetir. Vamos a hacer 12 vueltas para ver de qué largo más o menos nos va quedando. Decimos nuestra primera con la cadeneta, saltamos aquí no, sino aquí y hacemos la segunda. Y así le vamos a hacer todas hasta que nos veamos allá en nuestras 12 vueltas. Bueno, ya yo hice mi rectángulo. Yo le quise hacer 13 vueltas. Lo pueden hacer de 12, de 14. Me mide 13 centímetros por 17 centímetros y medio. Si lo quieren más grande, entonces le echan una vuelta más. Acá hacemos una cadeneta y en este punto, en el mismo punto, vamos a meter un segundo medio punto. Vamos a marcar para saber dónde iniciamos. En cada extremo van a ser 2 separados de una cadeneta, 2 separados de una cadeneta y 2 separados de una cadeneta. Todo lo demás, 1 en cada punto. Aquí hacemos el segundo. Metemos 1 en cada hilera. Este cesto es rectangular. Para un cesto cuadrado es el mismo proceso, lo único es que las cadenetas las van a hacer más para que los extremos le queden cuadrados. Bueno, aquí vamos a llegar al final. Aquí le hago 1, la cadeneta que les digo de separación, y en el mismo punto vamos a meter el segundo. Esta hilera la vamos desapareciendo, ya que vamos haciendo el medio punto y vamos agarrándolo para que se nos vaya desapareciendo. Acá agarramos para desaparecerlo, para taparlo, para que no se vea. Y así, ¿ves? Lo vamos haciendo para que él se vaya tapando. Lo vamos agarrando. Así le vamos haciendo todo alrededor hasta llegar acá. Ya saben que es en cada extremo 2 separaditos de una cadeneta. 2 separaditos de una cadeneta. Todo lo demás de un medio punto. Vamos a llegar ya aquí al final. Hacemos mi último medio punto. Quitamos el marcador. Vamos a cerrar. Aquí fue donde iniciamos, hicimos 2 puntos separados de una cadeneta. Vamos a cerrar. Ya les he explicado cómo se hace este cierre en otros videos. Jalamos y metemos por acá. Ok. Volteo. Hago una cadeneta. Y aquí vamos a iniciar. Voy a marcar para saber dónde inicié.
hago una cadeneta y vamos a iniciar el cesto en la parte de arriba. Entonces solamente voy a tomar de esta cadeneta que nosotros vemos aquí la parte de atrás. Inicio acá y hago mi primer medio punto, luego el que sigue medio punto, el que sigue medio punto. O sea, de la cadeneta vamos a tomar el rabito de atrás, no la tomamos completa. Vemos la cadeneta que tiene esta parte de adelante y la parte de atrás. Nosotros solamente vamos a tomar el rabito de atrás y hacemos un medio punto, y ven, y ya él va levantando. Esta va a ser la parte de arriba. Hay personas que cortan y inician la parte de arriba con hebra nueva, pero yo no quise cortar, sino con la misma hebra seguir. Ahí va iniciando hasta llegar al extremo. Uno, vamos dando la vuelta hasta que lleguemos acá. Aquí hicimos la primera, segunda y tercera. Vamos a finalizar la tercera para hacer la cuarta y cerrar acá. Seguimos metiendo la parte de atrás de la cadeneta, el rabito de atrás nada más, un punto por cada uno. O sea, como se dieron cuenta, en esta vuelta no se hace la cadeneta que se hizo en las esquinas cuando hicimos el cuadrado. Acá solamente se hizo un punto por cada cadeneta, tomando el rabito de atrás. Ya vamos a finalizar. Miren cómo está quedando. Le vamos dando la forma. Así es el trapillo, como es una tela, nosotros la vamos moldeando con las manos a medida que vamos tejiendo. Aquí es donde tenemos que coger para cerrar. Vamos. Hacemos este último, ¿ok? Vamos a cerrar. Cogemos esta acá. Y hacemos una cadeneta. Listo. Vamos a marcar y vamos a dar inicio a la segunda vuelta. Así nos quedó la primera vuelta. Esta vuelta que vamos a iniciar
vamos a meter, esta es la segunda, ¿no? Vamos a meter el medio punto dentro de la mitad de la B que se nos forma. Ahí es donde lo vamos a sacar. Acá. Ve, aquí se forma como una B. Pues nosotros no vamos a meter ni aquí, sino en todo el centro. Ahí vamos a meter todas las vueltas de ahora en adelante. Esta la B, metemos en el centro. Vamos a hacer un punto por cada uno. Un punto por cada uno. Buscamos la B en el centro. Es como una B de una espiga. Entonces en el centro nosotros vamos a meter para sacar el medio punto. Acá. Vamos a hacer 4 vueltas, que va a ser la altura de nuestro cesto. 1 en cada. ¿Ven? Ella va quedando como una espiga. Buscamos la B aquí en el centro, ahí donde vamos a meter. Y así vamos a hacer todas las vueltas. Vamos a hacer esta vuelta y finalizamos. Aquí es nuestro. Esta es la B en todo el centro. Vamos a sacar. Acá está la B en el centro. Es donde vamos a sacar el medio punto. Y así le vamos a hacer hasta que lleguemos acá. Ya vamos a llegar casi aquí al final. Meto aquí en el centro de mi espiguita anterior mi punto centralizado. Quito el marcador. Aquí donde está abajo la B, les digo, saco mi punto centralizado. Jalo la tira. Entonces, aquí está. Miremos bien, es mi primer punto. Metemos esta hebra hacia atrás, la agarramos. Luego, aquí donde está la B, en el centro, yo jalo la hebra y la agarro acá y saco. Ahí se ve, me quedó la B de arriba con la espiguita de abajo. Luego en el segundo hago lo mismo. Es una puntada bonita. Voy a marcar aquí. Y así le vamos a hacer 4 vueltas. Hagámosle y nos vemos allá. Ya vamos a llegar aquí al final de la última vuelta. Yo hice, contando la primera, 1, 2, 3, 4. Esta va a ser la última. Entonces, metemos aquí, en el último. Ok, jalamos. Luego nos vamos aquí, que es la primera que hicimos. Y sacamos. Vamos a jalarlo un poquito más. Nuevamente, para que no quede tan apretada. Ok. No vamos a meter esta vez aquí en el centro de la espiga. ¿Por qué? Porque esta vuelta que voy a hacer ahora solo va a ser de punto deslizado. Entonces, en vez de meterlo aquí, yo lo voy a meter aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Sí ven clarito? No se mete aquí en el centro de la espiga como veníamos, sino aquí. ¿Ok? Jalamos. Ok. Nos
de aquí, si ve que nos quedó abajo, no nos quedó en el centro de la espiga, sino nos quedó sobre la cadeneta. Así tiene que quedar. Miren bien, tiene que quedar así. Metemos acá en la cadeneta y vamos a hacer el punto deslizado. Ok, hicimos el primero. Y así vamos a hacerle todo el borde para que nos dé un acabado más bonito y nos quede fuerte. Metemos en cada y la sacamos por la misma cadeneta. Eso le llamamos punto deslizado. Mira cómo nos va quedando. Nos queda más fuerte y nos queda más grueso. Así le vamos a hacer todo el borde hasta que lleguemos al final. Tenemos que hacerle muy suavecito, con mucho cuidado, para poder sacar el punto deslizado. Pues hagámosle todo alrededor y nos vemos. Todo esto le vamos a hacer hasta acá y nos vemos aquí. Ya llegamos aquí al final. Vamos a cortar, vamos a hacer el último. Y cortamos. A cortar más o menos. Jalamos con mucho cuidado y hacemos la última cadeneta. ¿Ok? Ahí está. Nos debe quedar así. Parejito para acá. Parejito para acá. Entonces por aquí la voy a meter para desaparecerla. La voy a sacar por acá. Ok. Así la vamos metiendo y la vamos desapareciendo hasta que ya no se vea. Vamos a meter por todos. A ver. Por acá. Ok. Así la vamos metiendo por todo, hasta que ya se desaparece la hebra. Y después o le podemos coger una puntadita con hilo o con goma fría pegamos la puntita. Listo, ya la terminamos. Aquí están sus asas, la puntadita nos quedó rectangular, una cesta muy linda. Bueno, hasta aquí llegó mi tutorial en el día de hoy. Espero que les haya agradado muchísimo. Por favor, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Nos vemos hasta un próximo tutorial y que Dios los bendiga a todos. Bye.